Durante décadas, cruzaron estepas, bosques y fronteras invisibles, pero casi nadie los recuerda. Hoy desenterramos los tractocamiones soviéticos que no llegaron a ver la gloria. Prototipos secretos, diseños futuristas y monstruos mecánicos que rozaron lo imposible. Desde cabinas adelantadas hasta trenes modulares, estos titanes casi olvidados merecen una segunda mirada. Prepárate para una ruta cargada de historia, potencia y máquinas que el mundo estuvo a punto de olvidar. Durante la era de la Unión Soviética, durante los años del poder soviético, el transporte de carga se convirtió en uno de los pilares estratégicos del desarrollo nacional. Junto con los ferrocarriles, los camiones eran responsables de mover la mayor parte de los bienes dentro del país, lo que llevó a más de 20 fábricas a producir camiones a gran escala. En su punto máximo, la URSS fabricaba más de 800.000 vehículos de carga al año. Era casi imposible encontrar a un ciudadano soviético que no hubiera visto o trabajado con uno de estos robustos compañeros de carretera. Algunos modelos se volvieron tan comunes que eran conocidos hasta en los pueblos más remotos. Pero hoy no hablaremos de los clásicos. Hoy exploramos aquellos camiones que casi nadie recuerda. KAMAZ 6410. El KAMAZ 6410 fue un prototipo experimental desarrollado en el año 1980 por la planta automotriz de Kama. Este camión rompía con lo convencional de los modelos en serie. Tenía 3 ejes, ruedas con llantas simples y una suspensión neumática modernizada que le permitía acarrear hasta 30 toneladas en semirremolque. Bajo el capó, un motor diésel de 12 cilindros entregaba una potencia de 320 caballos de fuerza, algo extraordinario para la época, antes de que los turbos se volvieran estándar. Contaba con un eje trasero retráctil que se levantaba cuando el camión viajaba vacío, reduciendo el desgaste del pavimento y el consumo de combustible. La cabina también fue rediseñada, adelantada y más baja, mejorando la visibilidad. Aunque superó todas las pruebas, el ministerio decidió apostar por un modelo de más, dejando al 6410 en el olvido. Nami 0286 Typhoon. Creado en 1989 por el Instituto Nami en colaboración con KAMAZ, el Typhoon fue un laboratorio sobre ruedas. Su motor turbodiesel Pin 8 generaba cerca de 500 caballos de fuerza. Lo interesante no era solo su fuerza, sino la electrónica que lo acompañaba. Sistema de inyección electrónica, materiales poliméricos en piezas del motor y una innovadora caja de cambios con 14 velocidades. La computadora de a bordo no solo gestionaba el motor, sino también la velocidad constante y la distancia con otros vehículos. El eje medio podía girar sincronizado con las ruedas delanteras gracias a una compleja hidráulica. Su cabina era un lujo: suelo plano, espacio generoso, tecnología de punta. Sin embargo, tras una década en los talleres de KAMAZ, el prototipo fue finalmente desmantelado. Cabina nueva de KAMAZ, 1988. En Naberezhny Chelny, en el año 1988, se trabajó contrarreloj en una nueva cabina para los camiones KAMAZ. El diseño nació desde cero, pensado no solo para modernizar, sino para competir en el mercado internacional. El resultado fue impresionante: parabrisas pegado, asiento del copiloto que se transformaba en cama, faros escondidos bajo tapas en el parachoques y suspensión neumática en la cabina. La recepción fue tan positiva que muchos sospecharon que se había copiado de la DAF 95,
aunque los ingenieros insistieron en su autoría. Un prototipo fue enviado al Salón del Automóvil de Ámsterdam en 1989, pero sufrió daños durante el transporte y nunca fue exhibido. Algunos camiones con esta cabina sobrevivieron en manos privadas por un tiempo. NAMI 0295 Rusia. En 1990, el Instituto NAMI volvió a sorprender con un diseño futurista. El Rus fue desarrollado con énfasis en la ecología y el confort. Su cabina, fabricada en fibra de vidrio sobre un chasis de acero, ofrecía aerodinámica sobresaliente. Venía con aire acondicionado, sistema de control a bordo y una cámara de reversa. Todo esto a principios de los años 90. Su motor entregaba 400 caballos de fuerza y estaba controlado por un sistema computarizado que regulaba inyección, presión de sobrealimentación y avance de encendido. Incorporaba suspensión neumática en ambos ejes, frenos de disco y monitoreo automático del peso en el enganche. Fue presentado al público en la exposición Autoiniciativa 93 en Sokolniki, pero como el Taifún, terminó en los talleres de KAMAZ, donde nadie supo qué hacer con él. MAZ 2000, tren de carretera modular. Este prototipo revolucionario fue construido en 1988 por la planta de automóviles de Minsk. Se trataba de un tren de carretera modular, sin separación clara entre el cabezal y el remolque, capaz de escalar en longitud con módulos adicionales. La versión básica pesaba 33 toneladas, pero con un módulo motriz adicional alcanzaba 41 y con remolque llegaba hasta 80 toneladas. Era comparable a los trenes de carretera australianos. Contaba con un motor diésel de 6 cilindros de la marca MAN con 290 caballos de fuerza, una caja de cambios de 12 velocidades y sistema ABS. Sorprendentemente, la cabina no giraba al tomar curvas. Lo hacía únicamente el chasis, algo que asombró incluso a ingenieros europeos. La cabina tenía techo alto, suelo plano y hasta refrigerador, cocina eléctrica, aire acondicionado y cámaras de reversa. Fue presentado en el Salón del Automóvil de París, donde recibió una medalla de oro. Se planificó su producción como el MAZ 2000, pero el colapso de la URSS detuvo todo. Solo se construyeron 2 unidades. Una fue chatarreada en el año 2004 y la otra se conserva como monumento frente a la entrada de la fábrica en Minsk desde el año 2010. SIL 5423. Este modelo de capó fue una producción limitada del famoso SIL, desarrollado a inicios de la década de 1990 en la planta que llevaba el nombre de Likhachov. Estaba pensado para formar parte de trenes de carretera con una masa total de hasta 30 toneladas. Se construyeron versiones de 2 y 3 ejes. Podía montar un motor turbodiesel de 8 cilindros. El SIL 6451 con una potencia de 210 caballos de fuerza, o bien el Caterpillar 3116 con 250 caballos de fuerza, acompañado de una caja de cambios de 9 marchas. Su equipamiento era más que generoso. Sistema antibloqueo de frenos, refrigerador, microondas, armario y hasta televisor. Exteriormente, era curioso. Utilizaba la cabina del SIL 4331, alargada y con un carenado plástico superior que ampliaba notablemente el volumen interior. El modelo fue presentado al público en 1995 y causó impacto inmediato. Capó largo, defensas aerodinámicas, un dormitorio grande para 2 personas, todo recordaba a los camiones estadounidenses.
El gobierno de Moscú tenía planes de comprar 100 unidades, pero el pedido nunca se concretó. El modelo continuó fabricándose por encargo durante algunos años, pero nunca entró en producción en serie. Más 5445. Otro experimento salido del Minsk Automobile Plant en los primeros años de 1990. Este prototipo se inspiraba claramente en el Renault Magnum. Su cabina era amplia, con suelo plano y separada del chasis, con faros verticales y una carrocería de fibra de vidrio. Estaba impulsado por un motor turbodiesel Tutaev de 8 cilindros con 380 caballos de fuerza, usando componentes estándar en ejes y transmisión. El plan era llevarlo a producción, pero no había presupuesto para ello. Tras exhibirse en algunos eventos, el único prototipo acabó abandonado en un rincón del terreno de la fábrica. A comienzos del nuevo milenio, una empresa de Moscú compró el vehículo, reemplazó la cabina experimental por una metálica convencional y lo puso en venta. Desde entonces, se perdió el rastro del extraño MAZ en el Krai de Altai. Es muy probable que no haya sobrevivido. SIL S-133BE. El S-133 fue un modelo de tracción 6x4 desarrollado en el año 1982 para mover trenes de carretera de hasta 40 toneladas. Dentro de la planta, lo apodaron Saigak, por su parecido con el antílope estepario. Estaba basado en el SIL 133, pero con motor diésel turboalimentado proveniente de Kamaz. Era un motor de 4 tiempos, y la cabina usada era la misma del SIL 133G, elevada a unos 170 milímetros. El conjunto de cabina y frontal seguía un diseño integral y se podía inclinar hacia adelante para acceder al motor. El color era característico: pintura ocre para la carrocería y negro para la parrilla del radiador. Las pruebas técnicas concluyeron que la cabina debía ser más cómoda y el motor más potente. Se necesitaban 300 caballos de fuerza. En 1989 se le montó una cabina con dormitorio y el frontal del modelo 4331. Aún así, el camión nunca se produjo en serie. MAZ 520B. Este camión experimental de 3 ejes fue creado en el año 1964. Se trataba de un diseño totalmente atípico para la escuela soviética. En lugar de la clásica disposición de un eje delantero y uno trasero, el MAZ 520 Pinto tenía 2 ejes directrices en la parte delantera y uno motriz en la parte trasera. Esta configuración permitía distribuir mejor el peso y reducir la carga sobre el eje delantero, aumentando así la capacidad de carga. Estaba impulsado por un motor de 6 cilindros MZ-236, con un volumen de trabajo de 11 litros y una potencia de 180 caballos de fuerza. La caja de cambios era mecánica de 5 marchas. La suspensión era de ballestas en todos los ejes y el chasis había sido alargado. La masa en vacío era de 6.790 kilogramos. De estos, 4.625 recaían sobre los ejes delanteros y 2.165 sobre el trasero. Con el semirremolque, el conjunto alcanzaba 34.150 kilogramos, de los cuales 7.800 correspondían al eje delantero del tractor y 10.900 al trasero. Comparado con el modelo 504, se logró aumentar en más del 40% la carga permitida sobre el punto de enganche. En las pruebas, el modelo demostró menores cargas por eje, pero también presentó fallos.
Las dos direcciones delanteras complicaban el manejo, especialmente a altas velocidades, y la tracción simple trasera le daba muy poca capacidad todoterreno. En subidas resbaladizas quedaba completamente inmovilizado. El argumento final que selló su destino fue el coste. Era mucho más caro que un MAZ 500 de 2 ejes. El proyecto fue archivado. SEAL 170. Este coloso experimental fue concebido en 1967 como la base para lo que sería la serie de primera generación de KAMAZ. El SEAL 170 fue un hito en la ingeniería soviética, cargado de innovaciones técnicas, con una estética moderna y una cabina espaciosa equipada con cama. Estaba impulsado por un motor diésel WE-MC 740 de 11 litros y 210 caballos de fuerza. Tenía una caja de cambios mecánica de 10 velocidades y dirección asistida con servomecanismo integrado. La estrella era su sistema de frenos neumáticos de varios circuitos, con acumuladores de energía tipo resorte, para asegurar frenado incluso en caso de fallo. El plan original contemplaba desarrollar 9 variantes del SEAL 170. Sin embargo, al surgir la construcción de la planta KAMAZ, se transfirieron los desarrollos. Desde 1976 hasta 1997, el SEAL 170 se transformó en el popular KAMAZ 5410, cambiando para siempre la historia del transporte en la URSS. Si estos tractocamiones olvidados del bloque soviético te dejaron con la boca abierta, no te vayas sin dejar tu like y suscribirte. Aquí revivimos gigantes que el mundo casi borra del mapa. Nos vemos en la próxima ruta, donde el rugido del pasado sigue marcando el camino.